Bueno, pues a continuación vamos a seguir con el bloque que estamos teniendo por la mañana sobre atención médica continuada. Nos van a hablar de rehabilitación la doctora Guadalupe Sánchez Martín. Estuvo ayer por la tarde también dando una ponencia muy interesante. Pertenece al grupo sanitario FSHD Spain. Es médico especialista en medicina física y rehabilitación en el complejo hospitalario de Cáceres. ¿No se oye? ¿Ahora? Vale. Quería decir antes que nada, contestar la pregunta de la disfagia. Os habéis adelantado un poquito a mi presentación, ¿vale? El especialista que trata la disfagia y la musculatura orofacial no es el fisioterapeuta, es el logopeda, ¿vale? Entonces tienes que ir a dirigirte a un médico logofoniatra que te haga un estudio de la deglución, luego ya hablaré un poco por encima porque es un tema muy amplio, y que te haga un plan de una estrategia para ver si lo que hay que hacer es adaptar la consistencia de la comida, técnicas para ayudarte a deglutir, como simplemente el hecho de llevarte la barbilla al pecho, ¿vale? Porque eso cierra la glotis, muchas cosas que se pueden adaptar antes de llegar a una sonda, ¿vale? Entonces, el terapeuta es el logopeda, pero tienes que ir dirigido con un buen estudio de la deglución, o bien hecho por un otorrino o por un rehabilitador logopeda, ¿vale? Bueno, no sabía muy bien cómo orientar esta charla, que es un poquito continuación de la de ayer, porque, como veis, el tema de la rehabilitación es amplísimo y realmente no sabía cómo poder reducirlo en tan poco tiempo, toda una especialidad médica tan desconocida, tan amplia, cómo reducirla en el breve periodo de tiempo entre ayer y hoy. Entonces, como con los pacientes, con las personas que tienen una enfermedad crónica y degenerativa, siempre lo que nos preguntan es: ¿y por qué no hago fisioterapia en la consulta? Pues la he querido orientar ¿por qué no hago terapia en el hospital? La quiero orientar un poquito a cómo funciona el sistema y qué puedes esperar de nosotros, ¿vale? Bueno, hablaremos de los centros sanitarios con rehabilitación, de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de unidades especializadas de rehabilitación y qué esperar de la consulta del médico rehabilitador. Esto es un poquito el resumen de lo que hablamos ayer, de lo que hablaron los compañeros. Algunas cosas quizás se repiten, algunas cosas quizás se repiten muchos, porque es todo súper importante que os llevéis una idea clara. La rehabilitación es para tratar una incapacidad, y lo que queremos es restituir la capacidad, restituir la función y que eso sea útil a la vida del paciente, en su entorno laboral, en su entorno social, ¿vale? Va a ser centrada en el paciente, individualizada según el objetivo y las necesidades que éste tenga. Y es una especialidad, la rehabilitación, cada vez más demandada. Esto viene por el aumento de la esperanza de vida y también por el aumento de la esperanza de vida no solo de la población en general, sino de las personas que tienen una enfermedad degenerativa. Bueno, ¿qué nos dice la ley sobre los centros sanitarios de rehabilitación o con rehabilitación? Tanto a nivel público como a nivel privado, un centro de rehabilitación es aquel que tiene un médico especialista en medicina física y rehabilitación, que es el encargado de la evaluación, del diagnóstico, del programa de tratamiento y de la supervisión del mismo, ¿vale? Encaminado a la incapacidad, con el fin, lo que hemos dicho ya previamente, de restituir al paciente la mayor capacidad funcional posible, ¿vale? Si un centro se vende como de rehabilitación y no hay un médico rehabilitador en él, no es rehabilitación, será otra cosa, será fisioterapia, será readaptación, será recuperación, pero no es rehabilitación, ¿vale? ¿Qué nos dice nuestro Ministerio de Sanidad sobre la atención especializada en consultas? Ya no solo en consultas de rehabilitación, sino en cualquier consulta del médico especialista. Bueno, pues la atención especializada es aquella que nos dan en los hospitales a nivel ambulatorio, es decir, las consultas externas del neurólogo, del traumatólogo, del rehabilitador, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer en esas consultas externas? Pues en esas consultas hay que hacer una evaluación inicial del paciente, una indicación y realización de los exámenes y procedimientos que se necesiten, la indicación de tratamientos. Esos tratamientos pueden ir simplemente desde terapias farmacológicas a necesidades de hospital de día, a problemas de nutrición, a curas, material fungible, pues el material que se usa y se desecha en las consultas, ¿no?
de otros productos sanitarios y la indicación de ortoprótesis, ¿vale? Y su renovación. Debemos incluir que en la asistencia sanitaria especializada hay que dar información al paciente, un informe con todo lo que se le ha hecho, a qué diagnóstico hemos llegado y cuál va a ser el plan de seguimiento, para que al paciente no le quede duda de qué es lo que se está haciendo con él y en qué le podemos ayudar y cuándo le vamos a volver a ver, ¿vale? Si vamos un poquito más allá, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la cartera común, es decir, lo que todo sistema, independientemente de que estés en Valencia, en Sevilla o en Badajoz, tiene que tener. Pues el Sistema Nacional de Salud nos dice que tiene que tener rehabilitación en paciente con un déficit funcional recuperable, es decir, el Sistema Nacional de Salud da esto, ¿vale? Incluye esto en su cartera de servicios. Estamos hablando de rehabilitación en paciente con déficit funcional recuperable, es decir, que si no es recuperable, no se da en atención especializada, ¿vale? Comprende los procedimientos diagnósticos de evaluación, prevención y tratamiento con un déficit funcional, todo encaminado para mantener, recuperar la independencia y la capacidad funcional, ¿vale? Y devolver al paciente a su entorno con la mayor funcionalidad posible. Aquí nos dice que la rehabilitación debe incluir se hace en afectaciones del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, a través, esto es importante, de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia. Esto nos lo dice el Ministerio de Sanidad. Estas 3 diapositivas, la que nos dice que es un centro de rehabilitación o que tiene una unidad de rehabilitación, la que nos dice lo que nos tiene que dar atención continuada en especializada y lo que es la cartera de servicio de rehabilitación, lo he copiado tal cual de la página del Ministerio, para que sepáis que esto es lo que dice la ley y lo que todo el mundo tiene que tener derecho a ello, ¿vale? La rehabilitación, ya os habéis podido hacer una idea de que es una especialidad muy, muy amplia, ¿vale? Podemos tener subunidades especializadas de rehabilitación neurológica, de rehabilitación osteoarticular, reumatológica, geriátrica, infantil. Dentro de infantil podemos tener solo de ortopedia o de alteraciones del desarrollo o neuroortopedia, cardíaca, respiratoria. Normalmente vienen unidas, cardiorrespiratoria, del linfedema y patología vascular, del dolor, medicina manual y ortopédica, como nos hablaron ayer, biomecánica, que es muy importante, rehabilitación de amputados, rehabilitación del suelo pélvico, que esto también entra dentro de la osteomuscular, ¿vale? Logofoniatría, lo que os decía, súper importante, que se queda rezagada, que mucho la gente no entiende, manda al otorrino. El otorrino, si sabe un poquito de enfermedades neuromusculares, pues a lo mejor sí se implica un poco más, pero si no tampoco. Rehabilitación vestibular e intervencionista. Todas ellas, puede haber especialistas que se especialicen en ellas y que formen su unidad, pero muchas veces pues, se dedica a más de una de ellas, ¿vale? ¿Cómo debe ser una consulta con el médico rehabilitador? Pues, como hemos dicho, que tiene que ser con una evaluación, con una exploración, con un juicio clínico y con un plan de seguimiento, ¿vale? Ya os comentaron un poquito ayer que lo primero que hay que hacer es preguntar al paciente, es la anamnesis, ¿vale? Tenemos que preguntar al paciente qué enfermedades previas tiene, independientemente de la que le lleva el motivo de consulta. Si es hipertenso, si toma pastillas para el colesterol, porque lo normal es preguntar si tienes alguna enfermedad. Pues a lo mejor vosotros decís, sí, la distrofia, ¿vale? Pero ¿y qué más? No, yo nada más. ¿Cómo que nada más? Tienes pastillas para la diabetes, para la tensión, para el colesterol, para el tiroides. Tienes muchas más enfermedades que pueden estar influenciando. Si tienes alguna operación previa, también muy importante, ¿vale? El simple hecho de que dicen, no, pero a mí me operaron de apendicitis, pero yo era un crío. Ya, pero si tú vienes por un dolor aquí, a lo mejor lo que te está doliendo es la cicatriz. Y si yo no sé que no te han operado de apendicitis, lo mismo no voy a buscarlo, ¿vale? ¿A qué te dedicas? Ya lo comentaba ayer el compañero. ¿A qué te dedicas? Pues yo soy informático. ¿Estás en activo o estás de baja? ¿Cuál es el motivo por el que estás de baja? ¿O eres pensionista? ¿Vale? Si haces algún deporte, ¿qué tipo de actividad física realizas en tu día a día? Fuera del trabajo o fuera de la casa, que eso entendemos que las tareas domésticas pueden ser de cualquier persona, ¿no? Fuera de eso, dedicas tiempo a ti, dedicas tiempo a tu cuerpo, ¿qué tipo de ejercicio es el que hace? Y la situación basal.
La situación basal incluimos la vivienda, qué tipo de vivienda tienes, pues yo vivo en un bajo, sin ningún tipo de peldaño, con el baño adaptado, o no, yo vivo en un segundo que no tengo ascensor, o yo vivo en una planta llana pero tengo 3 peldaños para acceder. Pues toda esa información se pregunta en la consulta de rehabilitación, o se debe preguntar porque nos da mucha información de cuál es el entorno social del paciente. ¿Con quién vives? ¿Vivo solo? ¿Vivo con mi pareja? ¿Vivo con mi hijo? ¿Por qué? Porque el apoyo familiar es súper importante. Si necesitas ayuda para algo, ¿para qué necesitas ayuda? No, pues yo me baño solo, me visto solo, pero el zapato me lo tienen que poner, ¿vale? No solo de las actividades básicas de la vida diaria, sino también de las actividades instrumentadas. Pues yo en casa me lo hago todo solo, pero no puedo ir a la compra, tengo que ir acompañado, ¿vale? Ya una vez que tenemos la visión global de la situación previa del paciente, de lo que nos trae, entramos en la anamnesis. La anamnesis es el cómo, el cuándo, el por qué, ¿vale? Por ejemplo, viene un paciente, ¿qué te pasa? Pues a mí me pasa que me duele el hombro. ¿Desde cuándo te duele? Pues desde hace 2 meses. ¿Qué has hecho? Pues es que fui a coger una bolsa y me dio un tirón. ¿Y cuándo te duele? Pues a mí me duele cuando duermo por la noche de ese lado en la cama. Ese tipo de cosas, ¿vale? Es muy importante que sepáis que la anamnesis no es lo que os han dicho que tenéis. Pues yo es que he ido al fisio y me ha dicho que tengo una tendinitis. O he ido al fisio y me ha dicho que tengo una contractura. O he ido al médico de cabecera y me ha dicho que tengo una hernia discal. Puede ser que el diagnóstico sea correcto, sea el adecuado, pero yo no quiero que me digas eso. Yo quiero que me digas qué es lo que tú notas, cómo lo notas y por qué lo notas para yo llegar a mi propio diagnóstico, que puede ser el mismo que el del compañero, ¿vale? En la anamnesis incluimos, en un paciente con FSHD, incluimos el dolor, el tipo de dolor, ¿vale? Si es una presión, si es un quemazón, si es un escozor, ¿de acuerdo? Si le interfiere en el descanso nocturno. Todo esto nos da mucha información en cuál puede ser la causa del dolor y cómo le puede estar interfiriendo. El hábito miccional es súper importante, sobre todo en personas que tienen una movilidad reducida. Es muy importante por 2 motivos, porque la incontinencia en sí misma produce discapacidad, porque la incontinencia en sí misma es un riesgo que además está muy estudiado, sobre todo en edad geriátrica, de caídas, ¿vale? Y porque hay un riesgo de infecciones, y las infecciones pueden ser una espina irritativa para ciertos tipos de dolor. Lo mismo ocurre con el hábito intestinal, ya no solo por lo que comentaba el compañero ayer, que nos puede dar información sobre el estado de estrés y demás del paciente, sino porque también un hábito intestinal estreñido, también en personas con baja movilidad, es una espina irritativa también para ciertos tipos de dolor. Y el estado de la piel, ¿tienes alguna herida? ¿Tienes algún roce? ¿Tienes alguna rojez? Sobre todo en gente que está mucho tiempo en silla, en usuarios de silla de ruedas y en usuarios de ortesis, porque si la ortesis le está rozando, pues a lo mejor no la está usando y simplemente con una pequeña adaptación, un pequeño viaje a la ortopedia se soluciona, ¿vale? La exploración. La exploración empieza desde que el paciente abre la puerta. Estamos viendo cuál es su expresión corporal, cuál es su gesticulación, vemos cómo camina, vemos cómo se sienta y vemos cómo habla, ¿vale? Vemos si le cuesta expulsar el aire, si le cuesta respirar. La dinámica respiratoria es muy importante, la dinámica fonatoria, cómo soy capaz yo de proyectar mi lenguaje, todo eso, según entra el paciente, nos está llegando, ¿vale? Vemos, o oímos más bien, si cuando el paciente está hablando tiene una voz que se llama húmeda, que esa voz húmeda quiere decir que se nos está quedando líquido en la glotis y nos está dando orientación sobre una posible disfagia, ¿vale? Una vez que ya hemos hablado con el paciente, le pedimos que pase a la camilla y le pedimos que se desvista. Si un médico no se hace desvestiros, dudad de que os esté haciendo una buena valoración, sobre todo un paciente con distrofia muscular, ¿vale? Súper importante inspeccionar, y con ropa no se puede. Hay que ver el estado de la piel, si hay alguna rojez, si hay alguna herida, ver si hay algún signo de inflamación, ¿vale? Si está rojo, si está aumentado de volumen, ¿de acuerdo? Ver el trofismo muscular, qué músculo es el que nos está faltando. Eso es súper importante, y si no desvestimos al paciente no lo estamos viendo, ¿vale? Tenemos que tocar donde duele, tenemos que mover, ¿vale?
Tenemos que tocar la temperatura, tenemos que ver el enlentecimiento del relleno capilar, es decir, lo que comentaban antes, bueno, no lo ha comentado, pero lo ponía en una diapositiva el doctor Vilches, que hay un retorno venoso. Si yo no tengo fuerza en las piernas, tengo una debilidad muscular en las piernas, mi músculo no está ayudando a las venas a retornar ese flujo sanguíneo al corazón, ¿vale? Y eso en pacientes con movilidad reducida ocurre y tiene su importancia y hay que explorarlo también. Tenemos que mover, tenemos que pedir al paciente que mueva, ver si los balances articulares, la movilidad, el rango del movimiento de la articulación está conservado o no. Le tengo que pedir a él que lo haga para ver hasta dónde puede llegar y lo tengo que hacer yo de forma pasiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una limitación del movimiento, difícilmente le puedo solicitar a un músculo que haga su fuerza y ver si ese músculo está preservado o no. Yo tengo una muñeca así rígida porque me han hecho una artrodesis, me han bloqueado la articulación y yo no puedo mover ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿cómo voy a explorar la musculatura si no puedo hacer ningún tipo de resistencia? Tenemos que ver la fuerza. No sé si sabéis que la fuerza, cuando la exploramos rápidamente en consulta, la estamos valorando de 0 a 5. 0 es que no se mueve nada el músculo. 1 es que se mueve un poquito y ese poquito o lo vemos o lo estamos palpando. 2 es que se mueve, pero se mueve completando la movilidad de la articulación sin vencer la fuerza de la gravedad. 3 es que nos vence la fuerza de la gravedad y 4 es que me hace un poquito de resistencia. Y 5 ya es que yo no soy capaz de vencerle, es decir, que él me puede a mí. 5 sería lo normal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que pues nos tenemos que adaptar, porque yo a un niño no le puedo pedir que me haga un 5, a un anciano tampoco le puedo pedir que me haga un 5, ¿vale? Pero dentro de sus condiciones puedo considerar que es normal. Entonces, esto es una valoración subjetiva. No es lo mismo que explore yo la fuerza a que venga un tío cachas y me la explore él, ¿vale? Pero lo importante de esto es que es un dato que me puede orientar a la evolución que va a tener ese paciente, tanto en mi tratamiento como a lo largo del tiempo. Tengo que ver la marcha, y la marcha la tengo que ver tanto como cuando ha entrado en la consulta como con el paciente desvestido. Ver si arrastra el pie, ver si bloquea o no bloquea la rodilla, ver si tiene una basculación pélvica. Todo eso va a ser fundamental para hacer luego el programa de rehabilitación, para ver en qué le podemos ayudar y cómo le podemos ayudar. Tenemos que ver el equilibrio, no solo el equilibrio cuando estoy de pie, sino el equilibrio también sentado, qué control de tronco tiene esa persona. Tenemos que ver cómo hacen las transferencias, es decir, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo se tumba, cómo se incorpora, ¿vale? Y tenemos que ver cómo se ha quitado la ropa y cómo se la pone. Si necesita ayuda, qué tipo o de qué maniobra se vale él para poder vestirse y desvestirse. El tema de la deglución, también si vemos que hay algún tipo de alteración, requiere una exploración más específica. El tema del suelo pélvico, si el paciente nos ha contado alguna incontinencia, también tiene una valoración un poquito más específica y necesitamos consultas adaptadas, pero hay unidades que las tienen y se puede hacer. La incontinencia hay de dos tipos, ¿vale? Una es por debilidad muscular, que se llama incontinencia de esfuerzo, que mujeres después del parto la pueden tener y en la población en general es frecuente, o varones después de una prostatectomía, pero luego hay otras que se llama de urgencia misional, que es, no sé si os ha pasado alguna vez, que tenéis ganas de hacer pipí y aguantáis, pero según estáis abriendo la puerta de casa, ya no me aguanto, tengo que entrar corriendo. Pues esa se llama incontinencia de urgencia, y hay veces que son mixtas, ¿vale? Pero eso también es una evaluación un poquito más profunda. Pasamos ya a las pruebas complementarias, que son aquellas que nos van a orientar sobre ciertas situaciones previas, nos las puede traer el paciente o las podemos solicitar nosotros. Pruebas de imagen, radiografías, resonancias. Los más afortunados que tenemos ecógrafo en la consulta, pues podemos hacer ecografías sobre la marcha y ver si pues realmente, si te duele el hombro, pues si tienes una bursitis, tienes una tendinitis, tienes una rotura fibrilar, ¿vale? Podemos hacer en la consulta escalas de calidad de vida, de dolor, escalas de valoración funcional, de marcha, de equilibrio. Todas estas escalas, salvo el EVA, que seguro que todos conocéis, que es la básica del dolor, que va de 0 al 10, dime cuánto dolor sientes, salvo esa, todas las demás requieren bastante tiempo, ¿vale? Son herramientas que nos ayudan a comprender el estado del paciente y también nos ayudan a evaluar su evolución y su respuesta al tratamiento.
Las analíticas que nos pueda traer por ver. Pues mira, yo es que me canso mucho. Una analítica para ver si tienes anemia, si tienes un déficit de vitamina D, que también influye en la fatiga, si tienes una alteración de las hormonas tiroideas. Y como ha dicho muy bien el compañero, si hay sospecha también de alguna enfermedad reumatológica, sobre todo si lo que me vienes contando es un dolor intenso nocturno, que por la mañana no eres capaz de levantarte de la cama, que dices, es que yo hasta que caliento tardo una hora, hora y media en poder arrancar. Pues ahí tenemos que solicitar analítica porque podemos estar sospechando de una enfermedad reumatológica asociada, ¿vale? Podemos pedir electroneurofisiología, que seguro que todos la conocéis, que es la prueba de los calambres, de los pinchazos, esa prueba tan agradable, ¿vale? Que nos va a decir el estado de los nervios y de los músculos. Ergometría, las pruebas de esfuerzo. Ya han dicho que el corazón se ve afectado. Es necesario hacer una prueba de esfuerzo y ver cuál es vuestra función cardíaca, ¿vale? Y si hay algún problema en el corazón, no solo en reposo, sino también cuando está funcionando. La espirometría para ver la función respiratoria y la función respiratoria y de los músculos respiratorios, porque las alteraciones respiratorias que os pueden afectar sí que es una expresión muscular, del déficit muscular, de los nervios respiratorios y de los nervios torácicos y de los nervios abdominales. Si yo tengo un abdomen prominente, mi diafragma se vuelve insuficiente y mi diafragma es necesario para respirar, y de ahí viene que podáis tener más fatiga, también que podáis tener dificultad a la hora de hablar, ¿vale? La urodinamia, cuando se nos ha contado que hay una incontinencia y vemos qué tipo de incontinencia, la urodinamia nos puede ayudar a entenderla más. Es una prueba que se mira el flujo de orina y las presiones que tiene el abdomen en la propia vejiga, ¿vale? El estudio de presiones y de la marcha. El estudio de presiones, sobre todo encaminado a personas usuarias de silla de ruedas, pues más hacer un estudio de presiones tanto a nivel de respaldo como del cojín. Y el estudio de la marcha, que va más allá de la plataforma en la que vemos cómo pisamos y si tenemos un pie cabo o un pie valgo, ¿vale? Que se puede hacer un estudio de ver cómo se mueve la rodilla, la cadera, cómo se mueve mi pelvis y cómo se mueven mis hombros, ¿vale? No todos tenemos la opción de poder pedir estudios de presiones ni de marchas, pero sí todos tenemos la opción de derivar a centros en donde sí los hacen, ¿vale? Con todo esto llegamos a un juicio diagnóstico. Un juicio diagnóstico es lo que sabemos seguro que tiene. Pues tiene una distrofia facioescapulohumeral. Pero es más importante el juicio clínico, que es aquello que yo he visto que le está afectando y sobre lo que yo puedo actuar. Por ejemplo, una escoliosis, una hiperlordosis, si tiene un pie equino, si tiene una disfunción escapulohumeral, si tiene una lumbalgia, si tiene una disfagia, si tiene una hipofonía, es decir, incapacidad para proyectar bien el aire a la hora de hablar, ¿vale? El plan a seguir, con todo lo anterior, pues ya es el tratamiento que nosotros le vamos a dar y las consultas sucesivas. El tratamiento es amplísimo, ya lo estuvimos viendo ayer, hoy vamos a hacer un pequeño resumen. El tratamiento, como hemos dicho, tiene que ser individualizado y según los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Habrá veces que sea simplemente fármaco, la vitamina D, fármacos para el dolor, ¿vale? Para ayudarle en su día a día, la educación, pues un poquito de ejercicio, gimnasia dentro del agua, haz los cambios posturales para evitar cada 3 horas para evitar que te salgan úlceras por presión, ese tipo de educación. La pauta de ejercicio, como he dicho, que podrá ser o bien en un gimnasio o bien en casa, de forma autoasistida o con ayuda del cuidador, o bien ya supervisado por un fisioterapeuta, por un especialista en ejercicio, ¿vale? La medicina física, pues bueno, mira, como tienes dolor, pues vamos a probar ponerte un poquito los TENS, que además es una cosa que también podéis tener en casa, que hay muy poquitas contraindicaciones y si conocéis el manejo, pues es una herramienta útil al quien le vaya bien, porque yo, por ejemplo, es una sensación que no tolero, ¿vale? Pero una herramienta útil que alivia el dolor y la podéis aprender y usar en casa. Técnicas infiltrativas. Aquí entra desde infiltración con corticoides a bloqueos nerviosos, a toxina botulínica, que sabéis que es un relajante muscular que se usa mucho en espasticidad, pero que se está extendiendo su uso en dolor miofascial sobre todo, ¿vale? Y en cefaleas también. Técnicas de barbotaje, pues mira, yo es que lo que he visto que el problema es que tiene una calcificación grande, que además
tiene un proceso inflamatorio alrededor que te está generando muchísimo dolor, pues podemos hacer un lavado ecoguiado que se llama barbotaje, ¿vale? Proloterapia, un montón de cosas que tenemos los rehabilitadores que podemos hacer en nuestras consultas. Terapia manual, como ya os habló el compañero ayer, y la prevención de complicaciones. Pero vamos más para allá. Vamos a continuar con técnicas de rehabilitación. ¿No funciona? La siguiente diapositiva, por favor, a ver si somos capaces. Ahí. El tratamiento rehabilitador también incluye la prescripción de las ortesis, las ayudas técnicas. Pues como tienes un pie caído, vamos a ponerte un antiequino, el tipo que necesites, vamos a adaptártelo y de esa manera vamos a conseguir que tengas un mejor patrón de marcha, que hagas una menor solicitación al resto de musculatura, de manera que vas a tener un mejor patrón de marcha, vas a cansarte menos porque estás usando menos músculos y vas a tener menos dolor al fin y al cabo también, ¿vale? Dentro de las ayudas técnicas puede haber bipedestadores, ya hablaron ayer la compañera de la ortopedia y la terapeuta ocupacional, hay un montón. Bipedestadores que son sistemas que nos ponen de pie, ¿vale? Dice, bueno, pero ¿yo para qué quiero estar de pie quieto? Bueno, porque ayuda a que el corazón siga funcionando, a que el corazón se vea obligado a seguir bombeando, porque no tiene la misma presión cuando estamos tumbados a cuando estamos sentados que a cuando estamos de pie, ¿vale? ¿A qué más nos puede ayudar? A sentirnos bien. Una persona que está en silla de ruedas, pues quiere volver a poderse poner de pie, ¿vale? Pues ayuda a nivel de cognición también, ¿vale? Ortesis para los pies, habló ayer, y de lo que me sorprendió mucho es que no se habló de ortesis de miembro superior. Y yo aquí a más de uno le pondría alguna, ¿vale? Hay ortesis que nos facilitan poder movilizar la mano y coger cosas. Y hay ortesis que son estáticas que nos ayudan a evitar rigideces. Estas son nocturnas, que puede haber también para miembro inferior y para miembro superior, ¿vale? Los corsés. Los corsés parece que como ya no soy niño, ya no me lo pongo nunca más. No. Los corsés están indicados cuando hay una alteración del raquis, hay una escoliosis, hay una hipercifosis, hay una hiperlordosis, en niños con crecimiento cuando son idiopáticas, pero cuando son neuromusculares, esa prescripción, esa necesidad de la ortesis, perserva más allá, porque la degeneración, la escoliosis no aparece porque sí, aparece porque hay unos músculos que se debilitan. Si esos músculos estuvieran sanos, no aparecería. Y si los músculos se van a debilitar a lo largo de toda la vida, pues el corsé puede estar indicado a lo largo de toda la vida, ¿vale? El corsé no lo tenéis que pensar como algo rígido, ¿vale? El corsé para los pacientes, con las personas con problemas neuromusculares, se hacen de unos materiales más blanditos, porque entendemos que pueden ser muy molestos, que pueden limitar a lo mejor ciertos movimientos que hacéis compensando y porque nos puede afectar a la dinámica respiratoria. Y en una persona con una enfermedad neuromuscular, la dinámica respiratoria es muy, muy importante. Cada vez que mandamos una silla de ruedas o una ortesis, tenemos que revisarla, tenemos que revisar qué es exactamente lo que nosotros hemos pedido, que está exactamente adaptada al paciente para ver si realmente le puede funcionar y ver cómo se encuentra el paciente con ella, si va respondiendo bien a ella, ¿vale? Podemos hacer orientación al deporte adaptado, ¿vale? Que también ha surgido en la presentación previa, que es una cosa que todo el mundo dice, no, yo no puedo hacer ningún deporte. ¿Cómo que no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos encontrado todavía. Sistemas de realidad virtual y robótica. Esto muy poquitos hospitales lo tienen, los más afortunados lo tienen, el mío no, ¿vale? Pero yo también trabajé en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y allí era una herramienta súper útil con la terapeuta ocupacional. Está muy estudiado en pacientes neurológicos, daño cerebral adquirido, infarto cerebral y lesión medular. ¿Por qué? Porque se usa mucho para lo que comentaba ayer Pedro de la plasticidad neuronal, ¿vale? De la posibilidad de regeneración o de reparación de la neurona del sistema nervioso central. Sabemos que la neurona, una vez que se pierde, no se recupera a nivel central, pero sí que la que nos queda tiene cierto margen de crecimiento, pues dependiendo de los estímulos que le demos va a crecer de forma correcta o va a crecer de forma errónea. Y en los sistemas de realidad virtual nos ayudan a eso, ¿vale?
Pero también se ha visto que en lo que comentaba ayer el compañero de sensibilización central, que es esa desconexión de que el cerebro interpreta de forma errónea lo que yo tengo a nivel periférico, también ayuda, ¿vale? Y ayuda a recuperar ciertos patrones de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces también podría ser una herramienta muy útil. Reeducación de la deglución del lenguaje y de la comunicación oral. La deglución, por lo que hemos comentado ya antes, ¿vale? Es importante prevenir que haya neumonías por aspiración, porque pueden ser fatales. Y, por ejemplo, una de las mayores causas de muerte en enfermedades neuromusculares vienen debidas a alteraciones de la deglución por problemas respiratorios que causan, ¿vale? El habla, pues es que si no nos podemos comunicar con nuestro medio, es que eso es una discapacidad muy, muy, muy grave. Yo tengo que poder expresarme con mi familia, en mi trabajo. Si trabajo encima de cara al público, si yo no tengo una buena expresión oral o no me entienden cuando yo hablo, ya no es que no pueda fonar, sino que es que no puedo articular bien las palabras que digo, eso genera mucha discapacidad. Y por lo que acabo de ver, nadie se centra en ella ni nadie le preocupa. Hay médicos especialistas en esto, hay terapeutas especialistas en esto, ¿vale? O sea que una herramienta que tenéis que conocer también. Programas de soporte y consejo al cuidador, fundamental. Tenemos que enseñar al cuidador a cómo movilizar al paciente, a ayudarle a hacer ejercicios en casa, a hacer bien las transferencias, no solo para que la persona que tiene la enfermedad no se haga daño, sino para que el cuidador, que tiene que estar a su lado mucho tiempo, tampoco se haga daño. Hay que enseñar a cogerle, que enseñar a hacer las transferencias, hay que enseñar a vestirle si es necesario, ¿vale? Rehabilitación respiratoria. Hay que fortalecer los músculos respiratorios, hay que fortalecer los músculos abdominales, ¿vale? Rehabilitación esfinteriana. Aquí hay técnicas tan sencillas como yo tengo una incontinencia de esfuerzo, que es por la debilidad de la musculatura pélvica, pues tan sencillo como controlar un horario de que yo cada 2 horas máximo tengo que ir a hacer pis aunque no tenga ganas. De manera que me aseguro que mi vejiga esté vacía y si me río o pego un salto, que no me haga pis. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como que si yo por la noche me tengo que levantar a orinar, que eso es importante, porque estoy interrumpiendo el sueño, pues a partir de las 8 de la tarde, si yo me acuesto a las 11 de la noche, no bebo un vaso de agua, no bebo líquidos, porque entonces sé que me voy a despertar. Cosas muy sencillas que pueden ayudar. Aparte de que, bueno, pues se puede enseñar a hacer sondajes, autosondajes. En el varón tiene la suerte de que existen los colectores, que si se escapa alguna gota no se nota, ¿vale? Porque son como un preservativo que va atado como una bolsa de las típicas que habéis visto en las sondas que nos ponen en los hospitales. Pues eso no se nota. La mujer no tenemos esa suerte. La mujer nos tenemos que conformar o con la compresa o con el pañal que huele. Otra cosa que da discapacidad, ¿vale? La rehabilitación sexual. Hay muy pocas unidades de rehabilitación sexual y yo las que conozco están en los centros de rehabilitación de lesión medular. Pero bueno, existen, ¿vale? Existen tanto para el hombre como para la mujer. Y aunque no existan, siempre tenemos la posibilidad de comentarle el problema al urólogo, comentarle el problema al ginecólogo y derivar a unidades de psicología en el que puedan ayudar. Es un tema tabú, nadie te dice, yo tengo impotencia, nadie te dice, yo no tengo relaciones porque no me encuentro bien con mi cuerpo y me da vergüenza, ¿vale? Y es un tema también muy importante. Reentrenamiento en las actividades básicas de la vida diaria, enseñar al paciente a vestirse, a desvestirse, aquí entra el trabajo de la terapeuta ocupacional, súper importante, que también muchos de vosotros no conocíais esa herramienta. Y creo que está todo resumido. Y luego hay que plantear el plan de seguimiento, es decir, yo te pedí una radiografía, pues te veo después de la radiografía, o como está todo bien, pues te veo dentro de 6 meses o dentro de 1 año, ¿vale? El plan de seguimiento, o si te he mandado tratamiento de rehabilitación, vas a venir aquí con el fisio, pues te voy a ver cuando lleves 3 semanas con él para ver cómo vamos evolucionando, si hay alguna novedad, si tenemos que cambiar algo. ¿Hasta cuándo tratar? Pues en las unidades hospitalarias de rehabilitación se trata hasta que se ha conseguido el objetivo o este se ha estabilizado. Es decir, si yo lo que quiero conseguir es que te deje de doler el hombro, pues hasta que te deje de doler el hombro o hasta que recuperemos la movilidad que tenía previamente el hombro, ¿vale?
¿Que hemos hecho todo lo que teníamos en nuestra mano y hemos llegado hasta un tope? Pues hasta ese tope es cuando te vamos a tratar. ¿Y la fisioterapia y la terapia ocupacional también me dejan de dar? Sí, os la dejan de dar, porque ya hemos conseguido el objetivo que teníamos. Entonces, no tiene mucho sentido que sigamos tratando cuando ya no hay nada que tratar, cuando ya se ha conseguido lo que se estaba buscando, ¿vale? Pero es que yo necesito más rehabilitación. A ver, una cosa es, si ya hemos conseguido el objetivo, ya no hay que seguir más allá. Ya hemos estabilizado el proceso, ya vemos que no hay una evolución ni favorable ni de retroceso, pues no necesitamos continuar terapia hospitalaria. Otra cosa es que necesitemos mantener una actividad, intentar mantener lo que hemos conseguido. Y esto no se hace dentro de los hospitales, esto se hace fuera de los hospitales, ¿vale? Fuera de los hospitales, dependiendo de vuestra edad, dependiendo de vuestras necesidades, será en un gimnasio, será en vuestra casa, será en un centro de atención de día, en un centro de atención especializado a la discapacidad o en un centro de atención temprana, ¿vale? Que es aquí donde yo creo que os quedéis a veces como, ¿qué me han dado el alta y qué hago ahora? ¿Vale? Pues el Sistema Nacional de Salud tiene otros recursos y tiene centros concertados que mediante la trabajadora social se pueden solicitar con el informe médico. La solicitud la podéis iniciar vosotros, no tiene que ser un médico quien lo haga, ¿vale? Que dependiendo de vuestra edad, ya os digo, será una cosa o será otra. Y si tenéis un informe médico en el que se os indique que necesitáis logopeda, terapia ocupacional, fisioterapia, con detallamiento de lo que seguís teniendo que trabajar, la Seguridad Social también os paga ese tratamiento, ¿vale? Guadalupe, perdón, tenemos que ir cortando que, sí, ya que te acabo. dejo. Vale, gracias. La Seguridad Social os paga el tratamiento siempre y cuando haya sido prescrito por un médico del sistema sanitario y que ellos no puedan dar ese tratamiento, ¿vale? Entonces, inicialmente lo pagáis vosotros, vais con la factura con la trabajadora social y tramitáis la devolución, ¿vale? Donde, ya lo hemos dicho, y si recae un retroceso, pues tenéis que volver a la consulta del médico rehabilitador, ¿vale? Y os hará una nueva valoración y se os podrá volver a meter dentro del sistema. Esto sería lo ideal, el funcionamiento ideal, ¿vale? De la consulta de rehabilitación, todos tenemos de todo, todos tenemos unidades especializadas de todo, pero nos tenemos que bajar de la luna y conformarnos con contemplarla desde fuera, porque la realidad es esta, ¿vale? La realidad es que tenemos servicios con muy poco personal médico, en el que no todos sabemos de todos, pero todos tenemos que hacer de todo, ¿vale? Con poco personal de fisioterapia, sin terapia ocupacional ni logopeda, aunque nos dice la ley que hay que tenerlo, la verdad es que no todos tenemos. Yo, por ejemplo, en Cáceres no tengo ni terapia ocupacional ni logopeda. Tenemos consultas masificadas. El compañero decía que él tenía media hora por paciente. Yo tengo 15 minutos. Mis consultas son de una media de 25, sin contar las telefónicas. Entonces, pues como veis, todo esto que aquí me ha llevado más de 20 minutos a hablar, pues en una consulta, imaginaros. Listas de espera consultas de meses, lista de espera de tratamientos de meses o años. Los neuromusculares se os ve rápido y se os atiende rápido, pero si solo voy yo porque me duele el hombro, me duele el cuello, y me han puesto tratamiento hasta más de un año de lista de espera para recibir tratamiento de fisio, ¿vale? Y luego hay una cosa que nos está perjudicando mucho y es la creencia generalizada entre profesionales de la sanidad y no profesionales de que todo con más rehabilitación se cura. No, aquí rehabilitación sí que estoy hablando de fisioterapia porque es lo que la población general indica. Entonces, nos llegan bombardeos de mándale al fisio, mándale al fisio, mándale al fisio. No, mándale a hacer ejercicio en casa y que se cuide. Lo que comentábamos ayer, esto ya lo hablamos ayer, el enfrentamiento médico-paciente, tenemos que llegar a empatizar, tenemos que llegar a entendernos, esto no se nos enseña en la facultad, aquí entra el buen hacer de cada cual, ¿vale? Y para conclusión, espero que os haya quedado claro que la rehabilitación es para tratar la discapacidad, que tenéis un montón de herramientas en vuestro médico rehabilitador y que es una consulta que os puede ayudar muchísimo. Si os hacéis con vuestro médico rehabilitador, os hacéis amigos de él, os puede ayudar un montón, porque somos los que realmente conocemos la discapacidad
y somos realmente los que conocemos cómo funciona el sistema y cómo orientaros para poder ayudaros a mejorar vuestra calidad de vida. Para terminar, ya sí que termino, como pacientes, sin vosotros no hay equipo ni objetivo, o sea, sois lo primordial. Si vosotros falláis, todo el resto del sistema falla. Me pasa con niños con escoliosis, ¿vale? Yo le mando el corsé o no le mando el corsé, le mando que haga deporte, llega a consulta con el móvil así. ¿Qué tal? Bien. ¿Y haces los ejercicios? No. ¿Y vas a natación? No. ¿Y haces baloncesto? No. ¿Y entonces qué haces viniendo a la consulta de revisión? Si yo te he mandado que tú hagas esto y tú no te involucras, ¿en qué te puedo ayudar yo? Si no has hecho eso que es básico y sencillo, si tu escoliosis es empeorado y te mando un corsé a un niño adolescente, mucho menos te lo vas a poner y no se lo pone. Entonces, hay que involucrarse, ¿vale? Como pacientes tenéis que luchar por vuestros derechos, tenéis que luchar y tenéis más peso vosotros que nosotros para cambiar el sistema, ¿vale? Pero no debéis olvidar vuestras obligaciones y dar vuestras consultas de revisión. Si no vais, perdéis vuestra oportunidad de conseguir a alguien que os pueda ayudar francamente. Ocurre una cosa, por ejemplo, nos llegan pacientes con una silla de ruedas eléctrica para hacer la prescripción. ¿Por qué? Porque el médico rehabilitador es el único que puede hacer la prescripción de una silla de ruedas eléctrica. Nos viene ya con la silla de ruedas eléctricas. ¿Y esto quién te lo ha mandado? No, yo me la he comprado. Bueno, es que esto es importante, ¿vale? Ya termino. Me la he comprado y ahora yo te tengo que te conozco, no te la he mandado, te tengo que hacer la receta. Es importante por dos cosas. Por una es que el primero tiene que ser la prescripción, lo que decía la compañera ayer, que sin prescripción no pueden dar. Y si yo firmo la receta a fecha de hoy y la compra es a fecha de ayer, la Seguridad Social no te lo devuelve. Y que luego a lo mejor esa silla de ruedas no es la más indicada para ti, ¿vale? Y bueno, ya sí que termino. Muchas gracias.